Bueno, damos buenas noches a todos. Yo me llamo Erika. Estoy aquí para presentarles un poco rapidito el grupo de estudios de dolor, que es lo que estamos empezando ahora con esta charla. Nosotros estamos como Student Chapter de la IVAPM, que es la Sociedad Internacional de Dolor en Veterinaria, de Control de Dolor. Entonces, Naye está como Faculty Advisor, que es como nuestra orientadora, y acá somos un montón de estudiantes de grado y posgrado que estamos trabajando en esto. Estamos en Uruguay, ¿tá? Sé que hay otras personas de otros países aquí. Estamos en la Facultad de Veterinaria de la UDELAR, en Montevideo. Y bueno, tenemos como objetivos difundir sobre el tema, sobre dolor. No es un tema tan abordado en la facultad, entonces queremos profundizar un poco más, concientizar más los veterinarios y los tutores también. Vamos a tener entonces próximamente jornadas de charlas del mes de alerta al dolor, que es en septiembre. En este mes también vamos a hacer unas charlas para tutores, o sea, más básica. Y también tenemos planeado para capaz noviembre hacer un ciclo de charlas de cannabis, que como muchos saben, es algo que estamos estudiando constantemente aquí en Uruguay, con la doctora Naya en especial. Bueno, paso la palabra entonces a la doctora Nadia. Bueno, gracias Erika, gracias, en realidad primero gracias a todo el grupo de estudios de dolor porque nos hemos organizado en julio, que cuando empiezan estos student chapters de la IVAPM, estamos trabajando desde acá en Uruguay, como dijo Erika, son un montón, y bueno, desde este lugar nosotros estas propuestas de charlas, tanto algunas para veterinarios, tendremos algunas también para tutores, que nos parece importantísimo esta parte de extensión también. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes, la presentación. Pero en realidad voy a compartir pantalla entera porque si no, a veces me hace problema cuando comparto solo una parte. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Sé que hay gente de Uruguay y de todos los lugares de Latinoamérica, incluso también de Brasil. Así que buenas noches a todos. Gracias por este tiempo compartido entonces con nosotros aquí desde Uruguay. Mi nombre es Nadia Crosignani. Yo, bueno, si bien soy uruguaya y me recibí acá en Uruguay, fui a hacer mi maestría a Porto Alegre con el profesor Natalini. Luego hice mi PhD en San Pablo con Estelio, parte del PhD también en Royal College con el profesor Peligán. Y luego, bueno, volví a San Pablo a hacer postdoctorados y ahora estoy en Uruguay como profesora adjunta y trabajando específicamente entonces con dolor. Y como a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, a ver, yo me recibí en 2005, hace 20 años que estoy trabajando con dolor específicamente, siempre fue mi tema, me recibo en 2005 y ya empezamos, bueno, como a hacer posgrados y a investigar, y siempre el cuestionamiento, ¿no? Hacía tramadol y veía a los perros doloridos en el postoperatorio. Entonces uno se empieza a cuestionar. A ver, empecé anestesiando con alotano, tiopental, lidocaína y dipirona, como muchos de los que están conectados, y varios están riendo y dicen yo también, ¿tá? Entonces, claro, cuando tuve acceso al tramadol, era como, wow, llegó el tramadol, tengo un opioide en manos, no lo podía creer. Luego, cuando uno empieza a comparar y utilizar otros más eficaces, como es el caso de la morfina, la metadona, y a acostumbrarse con buenas recuperaciones anestésicas, con recuperaciones realmente sin dolor, uno empieza a cuestionarse y decir, bueno, ¿realmente el tramadol es tan eficaz como yo me lo pensaba? Y eso me llevó muchos años, ¿no? Porque la desconstrucción de la ciencia para los científicos y la desconstrucción para el clínico en nuestra clínica del día a día es muy dolorosa, ¿no? Porque el desconstruir lleva un montón de cosas acompañadas, ¿no? Y entonces me llevó mucho tiempo el poder desconstruir y em,
Esto me lleva a búsquedas bibliográficas y por suerte hoy en día tenemos mucha información disponible. No es mi intención esta charla hacer una charla súper científica, con papers. Sí le voy a traer información científica, pero siempre dándole el enfoque clínico, porque esta charla está enfocada entonces para el clínico del día a día. Vamos a hablar sobre el PKPD del tramadol, o sea, cinética y dinámica. Le voy a mostrar qué tenemos de investigaciones de cinética y qué tenemos de investigaciones en dinamia también, para tener las discusiones sobre su eficacia y algunas consideraciones entonces finales. Sobre el mecanismo del tramadol, fíjense que tenemos al día de hoy todavía papers con estos títulos, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de acción del tramadol? Y si medicina humana no lo sabe, en veterinaria mucho menos, ¿no? Entonces, sí que nos falta un montón de información, estamos siempre descubriendo cosas nuevas del tramadol, tanto de su eficacia, asociado o no asociado, y si es más eficaz en el gato que en el perro, y si es eficaz para el dolor agudo o para el crónico, y cuál sería el mecanismo de acción implicado. Los mecanismos de acción del tramadol sabemos que son diversos, pero primero tenemos que entender su base farmacocinética, ¿tá? Y ahí los traigo a grabación de vuelta, ¿no? Ustedes tienen que entender que el tramadol viene como una mezcla racémica, y el tramadol por sí es como si fuese una prodroga, como su acción opioide, ¿tá? Porque el tramadol por sí solo tiene una afinidad tan débil por el receptor opioide que prácticamente su acción es nula. Su acción opioide va a ser dada por uno de esos metabolitos, que es el metabolito M1. ¿Tá? Pero esto no quiere decir que el tramadol por sí solo no tenga acciones farmacológicas. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el tramadol va a estar actuando principalmente, su isómero, el positivo, va a estar actuando, por ejemplo, en recaptación de serotonina, que es un mecanismo que quizás lo estamos, bueno, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Estamos, no le estamos creyendo mucho a la serotonina endógena. Quizás la serotonina endógena tiene un papel, y yo creo que sí lo tiene, en control de dolor tanto agudo como crónico. Entonces el tramadol por sí solo, él ya va a tener sus efectos farmacológicos. Y cuando es metabolizado, tiene varios metabolitos, ¿no? Pero los que más nos importan, tanto por la, a ver, cuántos se han formado o por sus acciones farmacológicas, van a ser el M1 y el M2. El M1, el positivo M1, va a ser que tenga mayor afinidad por el receptor opioide, y ahí está gran parte de esta discusión, ¿no? De su eficacia. Y el M2 es un metabolito que no tiene acción en receptores opioides. Luego estos metabolitos van a ser metabolizados a M5. El M5, su acción central en receptores opioides es muy débil, y de hecho se investigó esta acción de forma experimental porque él no atraviesa barrera hematocefálica, y periféricamente su acción en opioides es nula, su acción analgésica. ¿Tá? Pero ¿qué debemos de saber? Que quien metaboliza del tramadol a M1 es esta enzima, ¿bien? No me acuerdo, no importa que se acuerden nombres de enzimas, pero sí saber que es parte de esta gran familia de las P450 y tiene características muy particulares. Primero de ella, no se expresa en enterocitos de perros. ¿Tá? Otra, tiene gran variabilidad de un individuo a otro, es de las que más variabilidad tiene. ¿Tá? Y además puede ser inhibida por otros fármacos, como son la metadona o como son, por ejemplo, la buprenorfina. Entonces ya les estoy diciendo que cuando ustedes asocian metadona con tramadol, la eficacia del tramadol se va a ver afectada también, porque voy a tener menos formación todavía del metabolito M1. Además que cuando administro el tramadol por vía oral en perros, al hacer ese primer pasaje a través de bueno, la absorción enteral y sistema hepático, voy a tener mayor formación de M2 que de M1, porque no tengo esta enzima a nivel de enterócitos, pero sí estas otras que metabolizan el tramadol M2. Entonces aumento más todavía el metabolito M2, teniendo menor eficacia todavía el tramadol, por vía oral en perros. ¿Tá? Entonces vean que la farmacocinética siempre, por más que parezca algo muy teórico, siempre muy ligado a nuestra vivencia clínica. ¿Tá? ¿Y cuáles son mecanismos propuestos del tramadol? Bueno, el que más conocido, sin duda, es el agonista en receptor opioides, y como le decía, su afinidad por receptores es baja. Del tramadol en sí, la afinidad por el receptor opioides es 6.000 veces menor que la morfina. Y si bien el metabolito M1 tiene entre 200 y 300 veces mayor afinidad que el tramadol madre, igual sigue siendo mucho menor que la morfina. Entonces, menor afinidad me lleva a menor eficacia analgésica. ¿Bien? También es inhibidor de captación de monaminas, como son serotonina y noradrenalina.
Y aquí, dependiendo de qué isómero estamos hablando, tanto de la droga madre como de sus metabolitos, también actúa en receptores acoplados a proteína G, tiene cierta acción como agonista alfa-2 adrenérgico, ¿tá? En algunos receptores de sustancia P también. Entonces, como les decía, por más que tengamos este mecanismo de acción descrito en receptores opioides, nosotros tenemos que saber que la eficacia de los opioides está directamente ligada ¿a qué? A su afinidad por el receptor. A mayor afinidad, probablemente tenga mayor actividad luego en ese receptor y en definitiva mayor eficacia analgésica. ¿Tá? Y esto es muy estudiado, nosotros en veterinaria no le prestamos mucha atención, pero incluso hay constantes en farmacología que nos hablan sobre esto. ¿Tá? Entonces, si nosotros queremos comparar eficacia analgésica entre opioides, podemos estar atentos a esta constante llamada constante KI. ¿Tá? Esta constante, a menor su valor, mayor afinidad y mayor eficacia en su acción en ese receptor opioide. A cuanto mayor es su KI, menor afinidad, menor eficacia analgésica. Vean que el tramadol es de los que tiene el KI más alto, o sea que menor afinidad, menor eficacia. Codeína, meperidina están también en valores cercanos. ¿Quién tiene valores bajos? Fentanilo, y sí, era esperado, ¿no? Vean aquí se localiza la morfina, ¿tá? Entonces, por más que estemos frente a una especie que produzca su metabolito M1, debemos saber que la afinidad por el receptor opioide baja. Y a veces estoy hablando con colegas que me dicen, a mí la meperidina no me gusta porque es malísima como analgésico, ¿no? Y el tramadol, no, el tramadol sí, el tramadol me gusta, me encanta, lo uso. Y uno se pone a pensar desde el punto de vista teórico y observa, ¿no? Las caídas de meperidina y tramadol y son iguales. ¿tá? Incluso la meperidina, si quisiéramos, hasta un poco mejor que la de tramadol. ¿tá? Entonces, siempre, como digo, lleven la teoría también a la práctica en estos momentos. Muy bien. ¿Qué efectos terapéuticos son esperados del tramadol? Bueno, sí, sin duda, analgésico de acción central. Ya vimos, actúa en distintos receptores, actúa en receptores de sustancia P, actúa en alfa-2, actúa recaptación de serotonina también y norepinefrina, receptores opioides, como antitusígeno. Es interesante en medicina por su bajo potencial de abuso y eso le ha dado también un uso bastante, ¿no? difundido. Los efectos cardiorrespiratorios son irrelevantes, entonces eso también cuando nosotros hacemos prescripción doméstica de medicamentos es interesante. ¿tá? Sin tolerancia farmacodinámica, es lo que describen, y el efecto en motilidad gastrointestinal se describe en seres humanos como pequeños. Nosotros en clínica de dolor realmente algunos pacientes hemos tenido una disminución de motilidad gastrointestinal. Ahora, disminución de motilidad gastrointestinal, por favor, que nunca sea motivo para retirar un opioide de un paciente. Una hipomotilidad la manejo. El dolor no puede prevalecer sobre algo tan manejable como una hipomotilidad gastrointestinal. ¿tá? Bueno, y en 2004 sale este artículo de Kukanich, ¿no? que dice que ya nos hablaba entonces sobre esto que les hablaba. ¿tá? La farmacocinética del tramadol, sus metabolitos, ¿bien? Y hace un simulado, entonces un simulado teórico, para decir, bueno, para querer estar dentro de las dosis plasmáticas analgésicas comparados con humanos, tengo que administrar dosis de 5 miligramos kilo a cada 6 horas. Y en una época que el tramadol eran 2 miligramos kilo cada 12 horas. ¿no? Hoy todavía hay algunos laboratorios que ya sus prospectos los han cambiado y colegas que están usando estas dosis con estos intervalos, pero bueno, en esa época decir 5 miligramos cada tiempos tan cortos era como una locura. Pero esto se basa en lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un gráfico, estos son los gráficos que él presenta en su paper. Aquí arriba está la concentración de tramadol a lo largo del tiempo, ¿tá? Y aquí la del M1, ese metabolito. Estos son perros, ¿tá? Entonces, lo que él observó es que luego de la administración de 4.4 miligramos kilo de tramadol intravenoso, estas eran las concentraciones. Y observen que si lo quiero correlacionar con las concentraciones analgésicas en seres humanos, la de tramadol va de 300 a 600 nanogramos mililitros. ¿tá? Entonces tendría que estar en un rango más o menos por acá para decir, este tiempo fue analgésico, o sea que no llegamos ni a la hora ¿tá? de concentración de tramadol. Pues si no, Nadia, pero que es más
que es más afín de receptores opioides, es el M1. Así que vamos a ver el M1. Bueno, el M1 en seres humanos, su analgesia se ve en concentraciones plasmáticas de entre 40 y 80 nanogramos mililitros. Entonces ahí, si marcamos, por ejemplo, para ser bien amigas del tramadol, ponen un 40 y estamos más o menos por aquí. O sea que a las 2 horas, 3 horas, ya la acción analgésica estaría, ya estaríamos por abajo, o sea, estaríamos como fuera de la ventana terapéutica. Para hacer este tipo de trabajos, solo tenemos que tener artículos que hagan modelados, PKPD, y eso al día de hoy todavía no tenemos artículos con esa con reales, con modelados PKPD que digas esto realmente es confiable. O sea que esto acá lo estamos trasladando de seres humanos, ¿tá? Pero para tener una idea de cómo sería, qué concentraciones precisaríamos a nivel analgésico, ahí ya nos damos cuenta que realmente tenemos poco M1 en perros y por poco tiempo, ¿no? Que eso también es lo principal. Entonces, Tania Pérez hace este trabajo, que es muy interesante, está muy bien hecho, y ahí sacó un montón de dudas que teníamos. De entre ellas, nos explicaba que el perro no solamente forma más M2 que M1, comparado, por ejemplo, con el gato forma mucho más M1 que el perro, sino que además el M1 pasa rápidamente a M5, o sea que tienen clearance muy alto, dura muy poco tiempo en sistema. Y por eso podría ser las explicaciones de por qué vemos poco M1 en el perro y además que permanece por poco tiempo. El gato, sin embargo, forma mucho más M1 y el pasaje de M1 a M5 es más lento, permanece más tiempo el M1, o sea que tengo mayor eficacia, y tengo mayor tiempo de retención media de ese metabolito en sistema, lo que me da que, bueno, sus dosificaciones sean mayores, el tiempo entre una dosis y otra van a ser mayores. ¿Tá? Y también acá retomo el tema de la vía oral. ¿Tá? Entonces, por la vía oral, la enzima que necesitamos para biotransformar el tramadol a M1 no está a nivel del enterócito, pero sí están las otras enzimas. Entonces, cuando administramos el tramadol por vía oral, el tramadol en lugar de ser metabolizado a M1 en la misma cantidad que sería por otras vías, forma más M2 que M1 porque por la vía enteral ya se empieza a metabolizar tramadol a M2. ¿Tá? Entonces estoy perdiendo fármaco, chance de tener M1 de hecho esté circulante. Entonces, peor todavía. ¿Tá? Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a ver qué hay de investigación. ¿Tá? Nosotros cuando hacemos investigación en dolor, esto es importante que todos los colegas lo sepan, aunque no sean investigadores, es lo siguiente. Cada vez que agarren un paper, una investigación científica, ustedes tienen que diferenciar lo que es investigación básica de lo que es investigación clínica. ¿Tá? Cada vez que vean la palabra antinociceptivo o nociceptivo o nocicepción, eso es investigación básica. Esto es, le doy el fármaco al paciente y le hago un estímulo. ¿Tá? Un estímulo que no, a ver, simula una situación clínica, pero en la clínica en general la realidad es otra. ¿Tá? Te da como una guía, te da una idea de lo que puede llegar a pasar, pero por eso decimos estímulos nociceptivos y decimos efecto antinociceptivo. No se habla ni de dolor ni se habla de analgesia. ¿Tá? Pero te digo, te da como un camino. En este trabajo lo que hicieron fue las dosis de tramadol de 1 y 4 miligramos kilo en perros también, hicieron estímulos. Acá el estímulo térmico lo hicieron de una forma, a las temperaturas y con un tren de cómo calientan esa probe, digamos, que es específico para intentar estimular más la fibra C. ¿Tá? Y no tuvo una buena eficacia. Vean que no hay efecto antinociceptivo con ninguna de las dos dosis en estos animales. Sí tuvieron al estímulo mecánico muy bajo, ¿no? Pero se ve un aumento de la resistencia, digamos, al estímulo mecánico. El estímulo mecánico es un estímulo que va a estar estimulando fibras A delta y también propios receptores periféricos. ¿Tá? Entonces ahí sí vemos, pero la conclusión es que desde el punto de vista clínico no sería relevante, ¿tá? Que el aumento de la recepción que vieron no es relevante y que, bueno, ponen al tramadol como, para el dolor agudo, como cuestionable. ¿Bien? Y también hacen la farmacocinética. Acá ven de metabolito M1 para las dos dosis de tramadol. Por si se olvidaron, yo les recuerdo lo siguiente. Las dosis de M1 que habíamos visto como analgésicas eran entre 40 y 80 nanogramos por mililitro. ¿Tá? Entonces vamos a ver acá, mirá. Para la dosis de 4 miligramos kilo, que es la raya esta de acá arriba, la negra más oscura, 40-80. ¿Tá?
Sí, acá estamos en 10, o sea que vean que muy por abajo. La 12 miligramos kilo no llega ni a 10 en ningún momento, o sea, muy por abajo del 40, que es lo mínimo que han relatado en seres humanos. ¿Está? Entonces, nuevamente, también las concentraciones plasmáticas de M1 por abajo de lo que se relata en otras especies, como el analgésico, y además durando muy poco tiempo, un gran clearance, ¿no? Lo poco que se forma ya enseguida va pasando a M5, y el M5, como sabemos, a nivel periférico, no tiene eficacia analgésica. ¿Bien? Aquí tenemos otra investigación básica también, entonces, bueno, decir, bueno, antinociceptivo no tuvo, pero ¿será que tiene algún efecto en lo que sería la CAM del sevoflurano? ¿Tá? Entonces comparan dos protocolos, uno solo tramadol, otro tramadol lidocaína en infusión para ver, bueno, ¿será que podemos usar menos sevoflurano? ¿Será que una infusión de tramadol en el periquirúrgico, en el transquirúrgico puede ser interesante? Y si bien observen que tramadol y tramadol lidocaína, hay una leve, de tramadol solo hay una disminución estadísticamente significativa, clínicamente son un 0,2%, tramadol y lidocaína ya la disminución es un poco más interesante, vean que la CAM pasa de 2,4 a 1,7, entonces dice, bueno, opa, ahí ya disminuimos bastante. El detalle es que si uno se va a buscar papers sobre sevoflurano solo con lidocaína, la disminución pasa también de 2,3, 2,4 a 1,9. Entonces vean que realmente a este paper lo que le hubiese faltado, me hubiese gustado que hubiesen hecho es un grupo solo de lidocaína para realmente poder comparar en el mismo trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos? Este paper, la conclusión es que, ok, tramadol y lidocaína reducen entonces el requerimiento de sevoflurano. Ahí me queda la duda, ¿qué papel tuvo realmente el tramadol ahí o si no fue la lidocaína que ayudó a la disminución de CAM? Entonces, bueno, ahora vamos a los clínicos. Vimos que vimos la farmacocinética, vimos la investigación básica, vamos a lo clínico, que es lo que queremos saber. ¿Tá? Entonces aquí fue para postquirúrgico de TPLO, de cirugía en rodilla, ¿tá? En perros. Entonces, hicieron un grupo tramadol de 5 a 7 miligramos kilo y otro fue hidrocodona con paracetamol. ¿Tá? La dosis aquí planteada es en base a la hidrocodona y lo que dijeron, bueno, lo que nosotros vimos que los que recibieron hidrocodona y paracetamol tuvieron menos dolor que los que recibieron tramadol. Y además la conclusión, y esta conclusión me parece súper interesante, esa discusión que ellos levantan, que dicen, el porcentaje de perros que necesitaron rescate postoperatorio fue considerado inaceptable. ¿Tá? ¿Y cuál es ese porcentaje? 30%. Entonces, 30% es considerado inaceptable como analgésico. ¿Tá? Nosotros ese 30% lo utilizamos mucho en dolor crónico, de considerar, bueno, ¿qué es una terapéutica mínima aceptable para dolor crónico? Que mejore un 30% las escalas. Aquí en este paper dijeron 30% de rescates analgésicos es como mucho, lo consideramos inaceptable. ¿Tá? Y además de considerar el tramadol inaceptable para un postquirúrgico de TPLO, la hidrocodona con paracetamol fue superior al tramadol en analgesia. ¿Tá? En esta otro trabajo lo que hicieron fue, evaluaron tramadol comparado con metadona, ¿tá? Eran 3 grupos, para también post-castraciones en perros, siempre trabajando acá todos, lo que estoy mostrando es perro. ¿Tá? Entonces vean que dosis prequirúrgica tramadol, 4 miligramos kilo, metadona en 0,5 en 0,7 miligramos kilo. Como lo esperable, sin duda metadona 0,7 miligramos kilo fue la que tuvo menores valores de la escala de dolor. ¿Tá? Entonces indicando que como analgésico en el postquirúrgico fue el más interesante. Lo que hicieron en el postquirúrgico fue hacer rescates dentro de cada grupo con la misma droga. Esto es, los que habían recibido tramadol en el prequirúrgico rescataron con tramadol y observaron que post rescate, aunque es sido con tramadol, los perros no tuvieron más dolor. Ahora, el porcentaje de rescates del grupo tramadol fue de 6 animales, y estamos hablando que el N fue de 9, está muy por arriba del 30%, es más del 60% de animales. ¿Tá? Entonces, sin duda también, siguiendo el principio del paper anterior, podemos decir que se puede considerar inaceptable como analgésico para el postoperatorio de cirugías, ¿tá? Ortopédicas en este caso, perdón. Entonces me dice, bueno, ya está, pero me estás pidiendo mucho, pone tramadol, estás pidiendo también para dolor agudo, vamos a ver dolor crónico, ¿no? Porque vamos a pedirle lo justo. Entonces aquí, en este paper, hicieron tramadol para
perros con osteoartrosis. Bien, entonces había un grupo placebo, otro grupo carprofeno y otro grupo tramadol. El tramadol en 5 miligramos kilo a cada 8 horas. ¿Tá? Lo que observaron que, bueno, que estos pacientes con osteoartrosis no tuvieron mejora alguna con el tramadol. Sin embargo, el grupo carprofeno sí, tanto en las escalas de dolor como en algunos test que les hacían de presión, de cómo distribuyen el peso, etc. Entonces el carprofeno sí se muestra más eficaz y de hecho eficaz, el tramadol no mostró, quedó igual al placebo. ¿Tá? Y vean que es una dosis de 5 miligramos kilo a cada 8 horas. ¿Tá? En esta otra hicieron, bueno, un tratamiento a largo plazo de la osteoartrosis. Entonces ya fueron 28 días. ¿Por qué? Porque el anterior que les había mostrado habían sido menos días. Esto acá habían sido solamente 10 días. Y bueno, y a largo plazo, ¿será que le dimos poco tiempo al tramadol? Este trabajo es del grupo de Montreal, de Beatriz Monteiro, entonces sin duda muy bien hecho. Aquí utilizaron, y esto está bueno también porque discutimos la cuestión de la subdosis de los antiinflamatorios no esteroideos, algo que está tan ahora, ¿no? en alta, digamos. Hicieron un grupo con ketoprofeno, 2 miligramos kilo subcutáneo y luego 1 miligramo kilo bioral por día. El grupo bajo ketoprofeno, entonces era en lugar de 2, 0,5, y en lugar de 1, 0,25, o sea, un cuarto de la dosis de ketoprofeno. Y el tercer grupo era ketoprofeno y tramadol. Tramadol 5 miligramos kilo al día. ¿Tá? Lo que vieron que el grupo que usó dosis baja de ketoprofeno y dosis baja más tramadol, de escalas de dolor no tuvieron diferencia estadística. Entonces, de punto de vista como escalas validadas, no hubo diferencia estadística. Lo que describen es decir, bueno, el grupo que usó tramadol tuvo menos crisis de dolor de osteoartrosis que el grupo que no lo utilizó. Entonces, desde ese punto de vista, podría mostrarse interesante el uso de tramadol junto con ketoprofeno. Bien, también discuten que la dosis baja de ketoprofeno tuvo muchos menos efectos indeseables que la dosis llena. Bien, esto es tema para otra charla que va a ser el mes que viene sobre el uso de, bueno, la subdosis o las dosis, ¿no? Para dolor crónico de los AINES que estamos utilizando mucho hoy en día, y bueno, con gran eficacia analgésica. Este es un caso claro. ¿Tá? Entonces me dicen, bueno, Nadia, no, pero yo lo que utilizo, que también he tenido esa discusión con colegas, me dicen, no, yo uso morfina, pero cuando veo que con morfina no fue suficiente, le hago tramadol, porque al hacerle tramadol tengo otros mecanismos de acción que van a potencializar la morfina. Y dije, bueno, eso puede ser una buena idea, y de hecho tiene su lógica. Ahora, aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis sobre, bueno, combinar tramadol con morfina, y lo que vieron es que no encontraron ningún efecto clínicamente significativo de asociar tramadol y morfina en el postquirúrgico. ¿Tá? Entonces, bueno, no, tampoco. Entonces me dicen, no, pero yo lo uso como MPA, porque como MPA, si le doy acepromacina solo, no sea tan bien, pero si le doy acepromacina tramadol, se da mejor. Entonces, desde ese punto de vista, lo usamos en MPA y me siento muy seguro porque el animal no vomita, etcétera, etcétera. Entonces viene ahí Eduardo Monteiro y nos lanza este artículo en 2016 que hizo exactamente eso. Utilizó acepromacina con tramadol o acepromacina solo y no vio mayor efecto sedativo cuando asoció el tramadol. Entonces, bueno, tampoco tiene sentido la asociación siquiera para sedación. ¿Tá? Entonces uno dice, bueno, Nadia, que es la pregunta que muchos están haciendo en este momento, me imagino. Bueno, me decís que el tramadol no sirve. ¿Y qué le manda el perro a casa? ¿No? Porque la gran angustia del médico veterinario, y gente, me pasa lo mismo, estoy en la misma situación que ustedes, acá en Uruguay, tampoco tengo otra opción. Nosotros no tenemos buprenorfina siquiera para mandar a casa, no tengo otra opción también. ¿Tá? Sepan que también me da ese desespero, esa angustia, decir, ¿qué le mando al perro a casa? Tenemos que empezar a pensar en otros mecanismos, en otras vías para esto, pero vamos a seguir discutiendo un poco más antes de llegar a esa conclusión. Bueno, aquí tenemos gatas, ¿no? Gatas, por suerte, es otro cantar. Como vimos, los gatos no solamente producen más M1 que el perro, 4 veces más casi, sino que además ese M1 tiene un clearance bajo M5, o sea que el M1 permanece más tiempo en sistema. En este trabajo hicieron meperidina 6 miligramos kilo versus tramadol
2 o 4 miligramos kilo intramuscular en en gatas que iban a ser castradas. Este trabajo de Marina Evangelista. Marina es que la que desarrolló la Grimace Scale en gatos. Bueno, ella. Lo que observaron fue, claro, que el tramadol fue más eficaz que la meperidina y que la dosis más alta fue más eficaz. Ningún animal de ese grupo necesitó rescate analgésico. Entonces ya diciéndonos, bueno, el tramadol para gatas, para un dolor de esta intensidad, ¿no? Sabemos que castraciones en hembras es un dolor medio por las primeras 8 horas. ¿tá? Entonces, para este modelo de dolor, el tramadol a la dosis de 4 miligramos kilo no precisó ninguna gata en el postquirúrgico, estamos por abajo del 30% de rescates, entonces aceptable como protocolo. ¿tá? Y para el dolor crónico, ¿será que sirve? Bueno, aquí nuevamente Beatriz Monteiro nos trae otro trabajo con dolor crónico en gatos, con tramadol esta vez. Y bueno, lo que observaron es con la dosis 3 miligramos kilo a cada 12 horas, tuvieron la mejora clínica. Entonces, mostrándonos que el tramadol en gatos es otro cantar. Entonces, en gatos sí podemos considerarlo eficaz para dolor agudo y para dolor crónico. ¿tá? El tema de los perros se explica por algo tan básico como la farmacocinética, por la falta de formación del M1 y por el gran clearance que tiene este metabolito. Y esta discusión yo la estoy dando hace muchos años, porque realmente es algo que uno en la clínica lo ve en el día a día, ¿no? A muchos les pasa. ¿no? Que uno hace, si no tiene otra cosa para darle, que a mí también me pasó. A ver, yo antes, ahora en Uruguay hace 10 años más o menos hay morfina, ahora llegó la metadona, etcétera, tenemos otras opciones, pero antes tampoco las teníamos. Lo único que teníamos en la clínica era eso, pasamos de la lotana al isoflurano y teníamos, llegó el propofol y tenías dipirona, lidocaína, tramadol, a un antiinflamatorio, el meloxicam también fue de introducción hace no muchos años, y era poca cosa, ¿no? Entonces decís, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, es un tema que yo creo que más que nada hay que estar consciente y ser bien juicioso en cuando estamos recetando un tramadol. ¿tá? En esta revisión, que es muy interesante, es una revisión de Paul Stigall, gran figura entonces de la investigación en lo que es dolor a nivel mundial. Y en esta revisión, que está muy buena, son adyuvantes para dolor crónico, él habla de ketamina, habla de gabapentina y habla también de tramadol. Entonces, tiene estos box, que son como los resumen sobre lo que va hablando en este paper, y lo primero que explica, bueno, es esto mismo, ¿tá? Que la farmacocinética podría, toda la parte del metabolismo, de la baja formación de M1, del gran clearance que tiene este M1 comparado, perros, el M1 permanece solo 2 horas comparado con seres humanos que permanece 7 horas. ¿tá? El gato forma 4 veces más M1 que el perro. Entonces, todas estas cosas nos llevan a, bueno, que sin duda los intervalos de dosis, al usar, si quisiéramos usar el tramadol en perros, tienen que ser muy cortos, lo que nos lleva a un uso clínico limitado. A ver, yo los únicos tutores que me administran tramadolas cada 4 horas o cada 6 horas máximo, son tutores que están sin dormir porque el perro está muy dolorido. ¿tá? Si no, el tutor tampoco le puedes pedir, mira, deja de dormir porque quiero que le des a cada 6 horas, cada 4 horas tramadol al animal. No va a suceder. ¿no? Y si vos le planteás al tutor un esquema terapéutico que él no lo puede aplicar, no vas a tener adhesión al tratamiento. ¿Qué es adhesión al tratamiento? Que realmente lo haga en casa. ¿tá? Nosotros no cuantificamos eso en veterinaria, pero medicina lo cuantifica un montón. Adhesión al tratamiento. Tenemos que mandar tratamientos que el tutor pueda hacer en casa. ¿tá? Entonces ahí sí nos complica un poco el tema de la dosificación, o sea, el intervalo entre dosis. ¿tá? Sobre las controversias, porque ¿qué nos pasa con el tramadol? Nosotros, si uno va a revisar toda la literatura, tenés papers que te dicen, no, el tramadol sirve, otros te dicen, no, el tramadol no sirve. Entonces, como que se chocan, son opuestos en información. ¿tá? ¿Y qué explicación le da esto Paul Stigall? Bueno, que si bien hay algunos papers que han mostrado cierta acción analgésica, en la época que fueron hechos, nosotros no teníamos escalas validadas de dolor. ¿tá? En el grupo de estudio que yo me formé, que es el de Estelio Luna de la UNESPI, varios papers y van a tener que ser rehechos también. Porque en la época no estaba validada la Short de Glasgow, por ejemplo, y se usó escalas que al día de hoy no fueron validadas, no validaron. ¿tá? Entonces, la información que hicimos en época, que no sabíamos la importancia del entrenamiento
del evaluador. Hoy en día sabemos que tenemos que entrenar al evaluador. Sabemos que la escala tiene que ser validada y sabemos cuáles están validadas y cuáles no validaron. ¿Tá? Entonces, esto podría ser parte de la explicación de por qué algunos papers, hace muchos años que se hicieron, vieron resultados positivos con el tramadol. ¿Tá? Pero dice, más allá de toda controversia, ¿tá? La pregunta todavía permanece. ¿Tiene el tramadol algún papel en lo que es el tratamiento de dolor canino cuando combinado con antiinflamatorios no esteroideos o con otros opioides no analgésicos, ¿tá? O con otras técnicas analgésicas? Entonces, él te deja, incluso te deja preguntas, ¿tá? ¿Será que las vías de serotonina y de noradrenalina producen algún nivel clínico de analgesia? ¿Será que no estamos subestimando a la serotonina? ¿Tá? Es otra pregunta también que permanece. ¿Tá? Hasta que no tengamos aclaradas estas dudas, él dice que el uso de tramadol tiene que ser hecho con mucha cautela, ¿tá? Entendiendo estas limitaciones y sobre todo sabiendo que no podemos administrarlo de forma aislada los párrafos como analgésico por la gran chance que tenemos de que de falla terapéutica. ¿Tá? Y ahí viene el año pasado, perdón, este año, Pablo Otero nos trae esta metaanálisis que fue, que nos da como una gran también visión sobre este tema. ¿Qué es una metaanálisis? Cuando se hace metaanálisis es lo siguiente. El que hace una metaanálisis primero hace una búsqueda de todos los trabajos científicos que hay sobre un tema determinado, selecciona los mejores según sus criterios de inclusión y sobre eso hace una nueva análisis estadística. ¿Tá? Y lo que es nivel de evidencia científica, lo que estoy haciendo yo ahora acá, que es mi opinión en muchas cosas, no vale nada, es la base, no, tiene bajísima evidencia. Por arriba de eso están los trabajos científicos, ¿no? Cuanto mayor rigurosidad en su metodología, mayor evidencia. Y la punta de la pirámide, lo que tiene mayor evidencia científica, son estas metaanálisis, revisiones temáticas y metaanálisis. O sea que esto que les presento ahora, lo que hizo Pablo Otero, es lo que tiene mayor evidencia científica al día de hoy en tramadol en perros. ¿Tá? ¿Y qué nos dice Pablo Otero en esto? Bueno, nos dice que tramadol probablemente necesite, provea alguna analgesia comparado con placebo. ¿No? Entonces, si no tengo nada para usar, bueno, tramadol es mejor que nada. Y sí, con placebo probablemente, tampoco lo pone como certero, probablemente tenga algo de analgesia. Entonces acá dice, la administración de tramadol probablemente tenga menor rescate analgésico comparado con un placebo. ¿Tá? Y probablemente también resulte en menor rescate analgésico cuando comparo también con buprenorfina, codeína y naltrexona. ¿Tá? Fármacos que tienen también baja afinidad por el receptor opioide. ¿Tá? Sin embargo, el tramadol se mostró menos efectivo cuando lo comparo con metadona o con inhibidores COX, como le mostré yo en los papers que ya los discutimos. ¿Tá? Y me dice, bueno, Nadia, y como multimodal, ¿no? Porque yo lo agrego a otro multimodal y dice, bueno, en realidad como multimodal no hace, la diferencia es mínima o no hace diferencia ninguna en los requerimientos de rescate analgésico. O sea que en esquema multimodal el tramadol no viene a ayudar mucho. ¿Tá? Entonces, como un todo, ¿no? ¿Qué te dice Pablo Otero como un todo? Como un todo, ¿tá? Entonces el nivel de evidencia del tramadol es que su eficacia para el dolor postoperatorio fue de baja a muy baja. ¿Tá? O sea que su analgesia baja o muy baja, en definitiva. ¿Tá? Esa es la traducción, si quieren, clínica de esto. Bien. Como conclusión de esto, entonces, lo que dice Pablo Stigal. ¿Tá? El uso de tramadol en perro debe ser hecho con mucha cautela. Los veterinarios debemos estar atentos a la potencial falla terapéutica y las limitaciones clínicas que tiene este fármaco para el manejo de dolor en perros. Gatos, como les mostré, es otra historia. En gatos es un fármaco que realmente va a tener su eficacia analgésica para dolor agudo, para dolor crónico, porque su farmacocinética también así lo respalda. En perros, su farmacocinética como vino no lo respalda, no logramos a nivel sanguíneo las concentraciones de M1 que requerimos para tener niveles analgésicos, y las informaciones científicas ya nos están marcando que puede ser mejor que un placebo, pero que no está colaborando en lo que es la analgesia cuando comparamos con los fármacos que utilizamos en el día a día para actos quirúrgicos, como sean, por ejemplo, una morfina o una metadona. Esta charla es
así de corto, nuestra idea de este grupo, para terminar, antes de abrir a las preguntas, es la siguiente, les cuento. Nosotros el mes que viene vamos a hacer un ciclo de 4 charlas también. Vamos a tener a Pablo Otero hablando sobre intervencionismo para el tratamiento de dolor crónico. Vamos a tener a Mario Marczuk hablando sobre el uso de subdosis de antiinflamatorios no esteroideos para dolor crónico. Vamos a tener a Marina Evangelista hablando sobre su escala, la Grima Scale de felinos, que ya valió también para uso no solamente veterinario, sino también de tutores en casa. Y yo también voy a venir a hablar sobre comparar un poco el uso de gabapentinoides versus amitriptilina versus amantadina para dolor crónico. Este ciclo de charlas va a tener este mismo formato. Mi intención es que estas charlas le sirva al médico veterinario que trabajó todo el día, que llega a casa cansado, pero se quiere actualizar. Una charla de 1 hora trayendo la información de relevancia clínica, ¿tá? Comprometiéndonos a que la exposición sea de hasta 45 minutos y después tengamos 15 minutos de poder intercambiar con ustedes. Muchas gracias a todos. Voy a dejar acá y de compartir para poder ahora responder las preguntas que me vayan enviando. Y también tenemos una página ahora nueva en Instagram, que búsquenlas con este logo, Grupo de Estudio de Dolor, Facultad Veterinaria, que ahí vamos a estar avisando sobre estas próximas charlas que van a ser el mes de septiembre, por ser el mes, como le dicen la Asociación Internacional de Dolor, le dicen el mes del Pain Awareness, ¿tá? Entonces la idea es hacer un poco de concientización de dolor. No sé si hay alguna pregunta en el chat para responder, si fueron viendo. Sí, ya te voy a pasar. Bueno, una de las primeras que está interesante es, ¿cuáles serían los receptores periféricos para los M1 y a nivel central, si se unen a los receptores opioides, y cuáles serían? Fantástico. Bueno, receptores opioides nosotros tenemos a nivel cortical, que cuando actúan los opioides a ese nivel, lo que disminuye es la percepción de dolor. Los tenemos, que donde están mayor cantidad expresados a nivel espinal, o sea, a nivel medular, ¿tá? Pero también los tenemos a nivel periférico. Nosotros a nivel periférico tenemos receptores opioides, tanto que voy a tener mi efecto analgésico, y de hecho se sobreexpresan en lugares con inflamación, se sobreexpresan, por ejemplo, en articulaciones donde tengo inflamación, ¿tá? Por eso su uso interarticular es tan fantástico. ¿tá? Me van a preguntar dosis, 0,1 miligramo kilo de morfina, intraarticular o intratecal o epidural. Muy bien, volviendo al tramadol. Entonces, bueno, el tramadol va a tener esa acción en los receptores opioides que tengo en distintos lugares. También para sus efectos indeseables. A ver, por ejemplo, ¿por qué la morfina da y disminución de motilidad intestinal? Porque tengo receptores opioides en los plexos mientéricos a nivel enteral, entonces de esa forma también da sus efectos colaterales. Entonces, tanto para los efectos indeseables como para deseables analgésicos, está la importancia de la distribución de los receptores. Entonces, los M1, el metabolito M1 va a tener efecto tanto en receptores opioides periféricos como centrales, porque tiene la característica de sí que alcohol logra atravesar barrera hematocefálica. El M5, que es el que se forma después del M1, tiene muy bajo eficacia analgésica periférica, o sea, muy baja, periférica es nula, ¿tá? Y a nivel central tiene una cierta acción, pero no atraviesa barrera hematocefálica. Entonces el M5, su actividad analgésica opioide es nula. Bien, las otras en realidad fueron que preguntan mucho de combinaciones del tramadol con respecto a otras medicaciones. Por ejemplo, comentaron que sería una buena opción, por ejemplo, asociar AINES, tramadol y amantadina, o gabapentina, AINES, y a esas combinaciones sumarle tramadol, y después tramadol con dipirona. Fantástico. Bueno, tengo novedades para contarles, chicos. A todos los que están conectados. Estoy como loca con esta novedad, se la estoy contando a todos, mis alumnos ya se están riendo porque ya saben de lo que voy a hablar. Les voy a hablar de la dipirona. ¿tá? La dipirona se publicó este año, Fantoni publicó este año, que inhibe COX-1, COX-2 más que meloxicam en gatos. Fue como, wow.
¿tá? Nosotros siempre decíamos, no, la dipirona inhibe COX-3, COX-1, COX-2 no tiene efecto, o sea que vienen con tranquilidad durante largos periodos que no va a pasar nada, ni a nivel gástrico, renal, nada, bueno, no. Hoy en día sabemos que sí inhibe COX-1, COX-2, así que si la van a asociar con tramadol, asocienla, pero hoy en día la tienen que, a ver, tienen que pensar en ella como cualquier otro antiinflamatorio, ¿tá? Sobre asociación de tramadol, sí, lo asociamos. Sabemos que por estas informaciones que les mostré, ¿tá? Sin duda asociado a, por ejemplo, un antiinflamatorio, asociado a otros fármacos, voy a tener mayor eficacia, ¿tá? Y a mí, a ver, entiendo que el mecanismo serotonina es muy interesante, ¿tá? Realmente es muy interesante. Para dolores crónicos, cualquier dolor crónico sabemos que la serotonina está disminuida. Dolor neuropático, la serotonina es fundamental porque tenemos el estado de desinhibición que me lleva a esa cosa de tener que tener serotonina en tu tratamiento de dolor crónico, ¿tá? Prefiero la mitriptilina cuando quiero manejar serotonina porque su tiempo de acción va a ser mucho mayor que la de tramadol en perros, ¿tá? Entonces, en ese sentido, la mitriptilina se muestra una acción, se muestra más interesante. La contra es, tengo que esperar 3 semanas a tener el efecto. Entonces, en ese sentido, el tramadol que tiene un efecto inmediato, porque sabemos que no solamente inhibe recaptación, sino que tiene un cierto efecto como de liberación rápida de serotonina central, ¿tá? Entonces, en ese sentido, puede ser más interesante si preciso manejar rápidamente la serotonina. Bien, después te preguntan si crees que hay alguna ventaja en combinar el tramadol con los alfa-2 como silacina o desmedetomidina para reducir la incidencia de vómito que da el alfa-2. Bueno, en realidad el tramadol tiene también efecto alfa-2, ¿no? Sí, pensé que venía por ese lado. El tramadol también te va a dar náuseas, en general también es nauseoso para los animales, entonces no te va a reducir los vómitos de los alfa-2, en ese sentido no va a colaborar, ¿tá? Sí tienen otros mecanismos de acción que sin duda son distintos, se van a complementar, pero para inhibir vómito, no. Bien, preguntan también si sería interesante utilizar el tramadol en perros asociado a otras drogas por su efecto en serotonina para dolor crónico en caso de no contar con amitriptilina, que sería la de elección. No le quedó claro cuál sería el metabolito que actúa sobre serotonina o si es el mismo tramadol. Está fantástico. Si no tenés amitriptilina, y sí, sin duda que vas a estar manejando serotonina en ese sentido. Así que sí. Entonces, para dolor crónico, como yo digo, no hay que subestimar a la serotonina. La serotonina es un gran inhibidor de dolor endógeno. Que ojalá que la podríamos, como siempre digo, ¿no? Ojalá que la podríamos inyectar. Imagínate, te inyecta una dosis de serotonina, ¡pah! Felicidad instantánea, ¿no? Pero no atraviesa barrera hematocefálica, lamentablemente. Por eso manejamos la serotonina endógena, ¿tá? Si no tenés amitriptilina, tramadol puede ser una excelente opción. El que actúa sobre tramadol es la droga madre, de hecho es el tramadol más, el positivo, ¿tá? De su mezcla racémica, ese que va a actuar sobre serotonina. Bien, ahora te preguntan mucho de gatos. De gatos, por ejemplo, preguntaron el tema de la salivación, qué presentación hay acá, porque de donde preguntan es jarabe y los gatos escupen, salivan, entonces, Sí. ¿cómo decís que se podría darlo? Y bueno, y después preguntan efectos adversos del tramadol en gatos. Preguntan, por ejemplo, taquicardia o midriasis, ¿es así que da? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, el sabor, vayamos al sabor. Es amargo, es feo, a los gatos no les gusta. Hicimos un proyecto en la UNESPI que de hecho era pre-lanzamiento de un tramadol que iba a ser, en teoría, que iba a ser saborizado y no iba a ser amargo, y a los gatos les iba a gustar, y qué sé yo. Igual salivaron, igual se quedaban, les veía con esa cara de náusea después de administrárselo, entonces eso no lo hemos podido evitar, ¿tá? Entonces, ese efecto lo vemos, ¿tá? ¿Qué otra era? Los efectos, sí, Midriasis o taquicardia sí puede sí, producir en gatos. lo que vas a tener, como todo opioide, los opioides lo que tienen es una estimulación simpática, ¿tá? En ese sentido podés tener algunos efectos colaterales. La midriasis la ves en gatos, porque lo vemos, tal, esa gata, esa cara de el gato con botas de Shrek, ¿no? La midriasis tremenda de tramadol es clásica, ¿tá? Yo lo que digo siempre es, bueno,
en rescate postquirúrgico, le haces una dosis de tramadol y eso lo tenés como esperado. Lo que yo hago es no insistir en el mismo receptor. Esto es, hice una dosis de tramadol, no fue suficiente, me paso a otro fármaco. No insistan con opioides porque ahí sí van a tener efectos colaterales. En el doble rescate principalmente está con tramadol, que es la excitación. Entonces esa morfinomanía que le llaman, que es el peor de todos, digamos, y pasa, ¿no? Pero el gato la pasa mal y el veterinario también la pasa mal. En esas administraciones, como plantea Beatriz Monteiro, de 3 miligramos kilo cada 12 horas, ese tipo de efectos no lo vas a tener. Bien, y preguntan justamente cuánto tiempo es seguro administrar el tramadol en gatos. Mira, de seguridad no tenemos como decir, bueno, hasta cuánto tiempo, cuánto fue el máximo. Nada, no tenemos ningún dato. Nosotros en la clínica de dolor lo hemos utilizado durante meses en gatos que así no han requerido. Las miro a Erika y a Andrea en este momento porque siempre están conmigo en el ambulatorio, de gatos que hemos realmente administrado. Lo que vemos como efecto a largo plazo es la hipomotilidad intestinal, que la hemos tenido también. A la dos me hacen así porque sí. Pero lo hemos utilizado. Cuando estoy utilizando tramadol de forma crónica es porque el paciente ya está con otras medicaciones, ya está con una pregabalina, ya está con un cannabis, ya está con una subdosis antiinflamatorio, y nada de eso fue eficaz y ahí tuve que agregar el tramadol. Cuando llego a estos momentos, nosotros, que es uno de los principios de lo que es paliativismo, los efectos colaterales nosotros los manejamos, pero no dejamos al animal sin analgesia. Entonces, si hay que administrar tramadol por tiempos prolongados y sí que me enfrentaron a hipomotilidad, pues voy a manejar, le vamos a dar alguna solución por vía oral, vamos a intentar manejar dieta, algo para ayudar a la defecación, pero no vamos a dejar al animal sin analgesia. Entonces, sí lo hemos utilizado durante meses, ¿no? Justamente una de las preguntas era esa, porque no encontraban información sobre la hipomotilidad causada por el tramadol. En realidad, a ver, la cuestión es así. Nosotros sabemos que existen, a nivel de plexo mientérico están los receptores opioides. Al ser el tramadol menos eficaz, en los receptores opioides tiene menos actividad intrínseca en el receptor, entonces todos sus efectos van a ser menores. Entonces no es que va a dar hipomotilidad con pocos días de uso, pero sí que la observamos clínicamente, sé que no está descrito, pero clínicamente nosotros en los gatos lo observamos cuando utilizamos durante largos periodos. El tramadol llega un momento que empieza en algunos a dar hipomotilidad. Se maneja. Si te pasa, se maneja. En medicina no dejan nunca de dar un opioide a un paciente porque hay hipomotilidad intestinal. Se maneja con dieta, se maneja con otras cosas, pero no dejamos al paciente desprovisto por eso. Bueno, esto era interesante. Si hay algún efecto del tramadol en pacientes con convulsiones o epilepsia, habían leído que no se recomendaba usar, y si puede producir contracciones musculares espontáneas en los gatos. Lo que ahí, esto de estar ligado por el síndrome serotoninérgico. El aumento muy alto de serotonina sí puede dar estos efectos de síndrome serotoninérgico, que en realidad antes de convulsiones lo que uno va a tener es excitación, contracciones musculares, andar en círculos, y luego sí puedo llegar a tener un estado convulsivo. En general, los estados de síndrome serotoninérgicos los observamos cuando asociamos más de un fármaco que trabajen sobre serotonina. Justo el domingo me estaban mandando mensaje de San Pablo que un perro había hecho un síndrome que querían diferenciar si era un efecto opioide de excitación o un síndrome serotoninérgico, porque habían hecho tramadol y como no había sido suficiente habían agregado metadona. Entonces fue como, bueno, no tuvimos cómo diferenciarlo. Le dije, bueno, si tiene una convulsión, va a ser síndrome serotoninérgico, si no era metadona, porque el animal estaba simplemente excitado, medio andando en círculo, medio, ¿no? No pudimos diferenciar en definitiva. Pero bueno, volviendo, lo que en realidad puede pasar son síndromes serotoninérgicos, pero no aislados. Que en realidad, antes de ver un síndrome serotoninérgico con tramadol, vas a tener una excitación opioide antes que síndrome serotoninérgico. Lo ves generalmente, por ejemplo, cuando tenés amitriptilina, y la amitriptilina le agregás un bolo de tramadol, o el paciente está con trazodona o está con metadona asociadas, entonces ahí sí podés tener síndrome serotoninérgico. Y te preguntan justamente eso, ¿a qué dosis lo usás solamente para evitar la recaptación de serotonina? ¿Cómo?
Claro, como la dosis no como analgésico, sino como para evitar la recaptación de serotonina del tramadol. Sí, no, la recaptación de serotonina sin duda es un efecto analgésico. Ahora, si me preguntan si lo he usado para eso, en general ahí utilizo amitriptilina, a no ser que sea un paciente que necesite manejar serotonina ya. ¿Tá? Ejemplo, paciente con discopatía cervical. ¿Tá? Discopatía cervical, paciente que ya llega con dolor neuropático intenso, que no puede esperar las 3 semanas de amitriptilina. Entonces ahí sí les hago tramadol y sé que el dueño se lo va a dar a cada 4 horas o a cada 6 horas porque el dueño no está durmiendo, porque el paciente no está durmiendo, ¿tá? Porque son esos pacientes que o están internados o están esperando la cirugía, nada más. Entonces en ese tipo de casos sí. Te Muy preguntan bien. qué opinión tendrías en el uso del tramadol como si fueran infusiones continuas. Lo vi, Porque Machín, ahí dice que hay, preguntando. Por eso me quedé exacto. en el momento de Chan, Federico Machín, ¿qué haces, Machín? En infusión continua. Sí, el tema es que por más, a ver, entiendo que la infusión lo que vas a lograr hacer es manteniendo una concentración de tramadol en sangre y que eso esté produciendo constantemente el metabolito M1 pueda llegar a ser más eficaz desde ese punto de vista. Pero si tengo que llegar a una infusión continua, no voy a infundir un fármaco que tenga una baja afinidad opioide. Si estoy infundiendo, me voy a infundir una morfina, una metadona, un fentanilo, no sé, otra cosa, pero no me ponen a infundir un tramadol, pensando en ese principio, ¿tá? O sea, si llegas a la infusión es porque un paciente está internado que necesita un tratamiento, ¿no? De dolor un poco más. Entonces ahí no sé si me elegiría el tramadol, es como decir, vamos a infundir meperidina. Y mirá, también tiene tan baja eficacia como el tramadol, que tampoco tendría sentido, no sé. O sea, en la teoría tiene sentido, pero en el punto de vista clínico lo veo poco aplicable por eso. Porque el día que tengas, Machín es un anestesista acá de Uruguay que hace también muy buen manejo de dolor clínico y mucho de agudo. El día que tengas un paciente para hacer una infusión de opioides, seguramente vas a estar infundiendo algo más eficaz. Ah, acá dice, para aquel que no accede a opioides. Pues bueno, de ese sentido, si no tenés acceso a opioides, mirá, ahí podemos hacer la discusión de los anestesias sin opioides y la analgesia sin opioides, ¿no? Estados Unidos, Europa, que se vio enfrentado a eso en los últimos 2 años del bajo acceso a opioides, ha tenido y ha lanzado un montón de investigación, tenemos mucha información sobre la eficacia analgésica de otros fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me decís, en lugar de infundir tramadol, yo me pondría a infundir, por ejemplo, ketamina, ¿tá? La veo más eficaz como analgésica que el tramadol. O una infusión de lidocaína para quitar el simpático en un paciente, o una infusión de dexmedetomidina, ¿no? Esos fármacos probablemente van a ser más eficaces que la infusión de tramadol. Iría por ese lado. Léanse esta revisión de dolor agudo que hace Paul Stiegel, está muy bueno, que habla sobre esto mismo, sobre tramadol, sobre gabapentina y sobre ketamina para dolor agudo. Está re bueno. Acá te están preguntando para dolor crónico, por ejemplo, en el caso de protrusión lumbar y si estás obligado a usar en perros, ¿qué dosis usás? Está. Vamos ya, son las 9, así que cerramos con esta pregunta, dolor crónico, que es lo que más me gusta, porque lo que más estudiamos, más hacemos es dolor crónico. Si me decís, Nadia, ¿nunca usas tramadol? No, en algunos casos lo hemos utilizado, como les digo. Tengo al paciente súper dolorido, está con pregaba, está con, no sé, a veces un corticoide incluso, está con cannabis, sigue dolorido, no lo estoy consiguiendo manejar. Entonces ahí sí, pero ahí tiene que ser las dosis recomendadas en literatura. Entonces ahí a una dosis de 5 a 6 miligramos kilo a cada 6 horas. Cada 4 horas es impracticable porque a ver, el tutor tiene que dormir también. Entonces ahí háganle a cada 6 horas. Entonces ahí sería la opción de utilizar. Y entiendo, les digo, miren que estoy no me pasa lo mismo que a ustedes, también estoy sin opción. Me encantaría tener un opioide eficaz para mandar por vía oral a perros en casa. Yo creo que nuestra solución ahí va a ser a una tecnología farmacéutica que haga que la morfina o que la metadona tengan absorción intestinal, que consigan driblar ese metabolismo de primer pasaje y tengamos buena llegada, buena biodisponibilidad
de estos fármacos por vía oral. Eso va a ser nuestra salvación, yo creo. Estoy rogando que a un laboratorio se le ocurra hacer una nanopartícula, un liposoma, algo con la morfina y con la metadona para poder tener un fármaco para mandar para casa para ese tipo de casos tan doloridos y que tenemos pocas opciones en los perros, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Somos 200 casi todavía a esta hora de la noche, así que mil gracias. Esténse atentos. El mes que viene se viene estas 4 jornadas. Pablo Otero, Mario Marzuk, Marina Evangelista, ni más ni menos, grandes nombres. Este formato, ¿tá? Así nos podemos actualizar todos. Es un toque, entramos, aprendemos, intercambiamos, nos conectamos y ahora nos vamos todos a cenar y a descansar. Muchas gracias por todos. Estoy viendo nombres de personas queridas, está Elena por ahí. Muchas gracias a todos por estar y gracias al grupo de Estudio de Dolor por la ayuda en todo esto de acá. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Y gracias al Cesio que nos dio la sala de 1000 personas, porque había 1000 anotados, casi conectados 200, menos mal. Gracias al Cesio también por hacer las gestiones rápidas, de darnos toda la sala y todas las cosas. Nos vemos en las próximas. María Elena, mira, está también ahí. Saludos, María Elena, saludos a Vero Kai también. Dale, nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas, nos vemos.